Hoy, ya ni qué hacerle. Bueno, entonces, la mencionar acá, para que no se nos olvide en ningún momento, ¿no? La anterior, por si alguien no estuvo, la verdad, no creo que estábamos todos los que estamos menos Pola. Ah, tampoco estuviste, Javier, ok. Estuvimos hablando de, ahorita me hago un ladito, Pola. Estuvimos hablando, voy a quitar esto. Estuvimos hablando de DAD. DAD que representa esta unión entre estas dos la conexión entre estas dos dimensiones, es Jochma y Binah. Quiere decir que tenemos una parte que tiene que ver con nuestra ordenación de la información y tenemos que integrar lo que sabemos con lo que entendemos, logramos un momento de conciencia. ¿Sí? Es lo que ya es algo que ya es parte de nosotros, que ya se hizo parte de nosotros, eso es lo que sería la... Porque lo demás es lo que estamos haciendo todo el tiempo, procesando información. Vamos creando códigos, sigue entrando información, ya sabemos que todo el tiempo hay una energía que va bajando, ¿no? Y que todo el tiempo está, ¿no?, moviéndose en el sistema, continuamente. Esto está pasando todo el tiempo. Recibimos información. El tema es, después, podamos crear los códigos para poder ordenar esa información y después que en algún momento esto haga DAT. Es como la sabiduría. Es que justo porque como los términos son muy precisos, entendimiento y DAT es conocimiento, lo cual quiere decir que es cuando ya está integrado en ti esa sabiduría, es porque ya pasó por el código, ya lograste codificarlo tú con tus estructuras y entonces ya es tuyo. Entonces de pronto te das cuenta que sí, sabes algo, pero para que lo supieras pasó por este proceso. Sí, porque hay mucha información más que sabes, pero que no sabes que sabes. Hay todavía mucho más, hasta que no logres hacer esa codificación. Entonces cuando ya logras eso, entonces lo que sucede es aha moment, ese clic otra vez. Sí. Es como aprender. ¿Sí? Aprendes las cosas. Lo aprendes, ya lo haces Ya tuyo. lo Ya lo haces tuyo. Eso es realmente el proceso de DAT. Cuando ponía yo a veces el ejemplo de esto es incluso la información que compartimos aquí, ¿no? Esto es algo mucho que pasa, que alguien algo que vimos en clase y creo que ya sí lo entendí, pero no, algo falta ese pedacito que nos va a pasar en cualquier otra área. Sí, falta ese pedacito que hace que de repente yo, en el momento que me doy cuenta que ya se lo puedo transmitir, tiene que tener un vacío. ¿Por qué? Porque la vasija es un espacio que es creado para recibir algo. Entonces, si no hay vacío, no habría nada que recibir, sería otra cosa, no sería vasija. ¿Sí? Podría ser cualquier otra cosa. Y se expande. Ya no tiene esa condición. Pero sí, porque es una vasija llena. Es una vasija llena, pero ya no cumple con la función de seguir recibiendo. Entonces, ya si la vasija por condición, su función es recibir, en el momento que está llena, ya pasó a ser vasija llena, pero ya no tiene esa capacidad para seguir recibiendo. La vasija. Todo el tiempo estamos recibiendo, porque también de alguna forma todo el tiempo estamos vaciando. Sí. Todo el tiempo estamos haciendo espacio. Porque además das muchas informaciones. Yo sí creo que acumula dices tú, esto ya no, ¿no? Yo sí creo que hay los no. Sí, yo lo refinaría un poquito más en función de esto. Lo dijimos. Entonces, si esto es una foto, si esto es una foto mía, sí, digo, una cosa es eso, tú compartes, entonces a la hora que compartes, haces otra vez más espacio para que entre algo nuevo.
Pero al mismo tiempo, lo que va sucediendo es que ¿cómo hiciste tú para compartir según esta visión de edad? Es porque tú ya hiciste esa información tuya, lo cual quiere decir que esto ya, sí, esto quiere decir que se hizo más gruesa la pared. Entonces sí, se entiende mi art, ¿sí? Pero eso es lo que quiero decir. Entonces nosotros vamos expandiéndonos y eso hace que también haya... Pero vacías. Pero entonces hay más espacio para recibir, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque entonces tú diste más, ¿sí? Y entonces en ese intercambio continuamente estamos trabajando. O sea, para los místicos, eso es nuestro continuo proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Nos vamos vaciando, vamos recibiendo. ¿Por qué? ¿Cómo vaciamos? Porque compartimos más códigos, pues quiere decir que integramos más eso en nosotros, pues podemos otra vez dar más. ¿Sí? Hay temas que uno cuesta trabajo dar. Mi mamá justo ahorita me decía que estaba tomando una clase con una maestra y me decía, se nota que estaba como un poco como revuelta, ¿no? Que queremos compartir y de repente hay temas que dices, ups, ya cuando tú mismo lo empiezas a decir es, ¿no? Como que me da, bueno, eso es que a lo mejor te va a faltar estructuras y está ahí en la punta de la lengua, pero todavía no lo puedes acabar de decirlo tan claro como para que el otro lo pueda contigo. Con el DAT. Cuando todavía no está el DAT completamente activo, si todavía estás en ese proceso. Igual en voz alta, que también esa es la forma muchas veces que necesitamos para poder llegar a DAT. Que a veces cuando ya lo empiezas a tratar de poner afuera, a fluido, ese momento tú te vas dando cuenta de cuáles son las estructuras que te faltan y de repente, a lo mejor a la segunda vez que lo vuelves a... ya salió bien, ya es tuyo. Y te das cuenta cuando lo compartes. Sí, sí. Pasó algo súper... hace 2 semanas vi a una amiga, literal me sentí como animalito de laboratorio. Me puso un aparatito que te lee el audio. Ok. Y entonces, o sea, te dice, haces como un check-up Sí. de, haz de cuenta que... Del agua. Ajá, o sea, se me hizo muy parecido a esto del árbol de la... O sea, me decía, tienes que trabajar eso, tienes que trabajar el otro, no sé qué. Y se me hizo así como que... Bueno, me impactó por la clase y de que esté tan avanzado tecnológicamente para la época en la que Se desarrolló. ajá, sí, se desarrolló, por ejemplo, o sea, a mí me dijo esta cosa como que, bueno, yo he sentido que me duele mucho el hombro izquierdo, okay. ¿no? Es un reflejo de lo que tengo que trabajar del otro lado o es un tema de trabajar esa sentido precisamente en la vida. Las dos pueden ser respuestas válidas. Hay quien te puede decir, si pensamos en nuestro cerebro, que sabemos que la información se cruza, entonces podrías pensar que es, digamos que en el caso de Binah y Jochma, ¿sí? Algo que tiene que ver con Binah se estaría reflejando hacia el lado, si está bien, si estoy acá, ¿no? Entonces, si está, no, de hecho es así. De hecho, tendría que ser así. O sea, yo lo veo de frente. Entonces, este es Jochma y este es Binah. Entonces, lo de acá se reflejaría para acá y lo de acá se reflejaría para acá. Esa sería una forma de verlo. No, ya esto lo hemos hablado muchas veces. Depende, sí, también lo puedes poner tú así. Si te pones así, entonces, ¿cómo sería? O sea, si tú lo estás viendo así, sería al revés. Binah. Serías Binah y Jochma. Pero Binah ¿cómo funciona en psicología? Los que saben de psicología. Binah es femenino, pero en el cerebro, ¿cómo funciona? ¿Cuál? Ajá, por eso. Entonces, el derecho es el creativo, que sería Binah, que entonces sería más como al revés, viéndolo así. ¿Sí? Como si lo leyeras. O sea, por eso sí.
Ya te entendí. Si lo vemos así de frente, si tú lo estás haciendo de frente, Vina, que sería tu cerebro creativo femenino, se cruza al lado derecho. No es como en anatomía, que es, ¿sabes? Y en este caso sería al revés. Pero hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que cuando tú estudias el árbol lo puedes poner, pero si tú lo pones lo tendrías que voltear. Claro, Claro. claro. Entonces, Igual. no te, a lo que ves, ¿sí? Que también hay, que podrías pensar, Keter, sí, de hecho, uno de los maestros que nos enseñó una técnica para hacer alineación con el árbol de la vida, ponía Binah de este lado, del lado como la idea del cerebro de que este es el lado femenino. Izquierda, aquí Jochma y lo demás, Dat, y entonces aquí está Geburah, aquí está Gesed, y sucesivamente. ¿Okay? Entonces, a lo que iba igual a decirte que por eso no hay una sola respuesta, es que más bien intuitivamente tú te preguntes, porque ya sabes lo que significa cada uno. Entonces, si tiene que ver con el aspecto femenino, ¿sí? Restrictivo, lo que limita, si tiene que ver con procesos de comunicación, si tiene que ver con procesos entonces, sabrías que tiene que ver a lo mejor, que te está afectando este lado, pero que tiene que ver con eso. ¿Sí? No sé, tú haces el análisis, porque nadie me lo... Experimento con Igual aparte, sí, siempre quiere el doctor. Siempre quiere igual siempre quiere el doctor. Cuando algo te duele en el campo físico, Sí. es porque ya pasó, según los maestros espirituales, por todo lo otro, y como no lo procesaste ni en lo mental ni en lo emocional, y ya llegó al campo físico hay que ir al doctor. Si te tienen que dar o hacerte un crack, yo qué sé, lo que sea, eso es ahí. Pero después, entonces ya sabes que el origen de esto tiene el proceso mental. Entonces ahí donde tienes tú que hacer tu autoevaluación, tu proceso de autoconocimiento. También tengo que responder. También tendría que responder, podría responder de diferentes maneras. Una sí podría ser tal cual, como dice Alberto, que claramente el centro, y tendrías que evaluar en qué área, ¿sí? Si es en el área de Malhut, Yesod, Tiferet. Según lo que hemos estudiado de cada una, ahorita vamos a hablar de Keter, pero por ejemplo, otra forma, tendríamos, si nosotros ya vimos que hay todo un lado que tiene que ver con restricción, que puede traer, por ejemplo, puede venir con rigidez, donde se proyecta, ¿sí? La rigidez, es en la columna. Entonces, puede ser, pero se refleja, ¿sí? Hacia la columna, porque la columna es nuestro centro movible, ¿sí? Entonces, se va a ver ahí. ¿Ves? Pero bueno, a ver, yo tengo que preguntar algo. Le duele el hombro izquierdo, pero no porque se cayó. Porque si se cayó, no, pues te duele que te caíste. Claro. Pero también puede solo en cosas que son más por experiencia personal que porque tenga algún conocimiento obvio. Movimientos que uno repite, Sí. sin darnos cuenta, repetimos ciertos movimientos que van gastando, ¿sí? Algún ligamento o algo. ¿Por qué? Porque no, o sea, nos acostumbramos a hacer un movimiento que no es natural para nuestro cuerpo y sin embargo lo empezamos a hacer por alguna razón y se quedó. Y eso empieza a generar una lesión. Entonces, físicamente se hay una lesión, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, regresando a la idea de que todo está aquí hice la pregunta de que todo está interconectado, pues sí, el árbol de la vida y conocer cada una de las dimensiones te puede dar información y a trabajar más a profundidad para resolver. O sea, tu cuerpo te está diciendo que hay algo que tienes que hacer.
insisto que de pronto hay que ir al doctor, pero sí a lo mejor resuelves en otro plano, o sea, resuelves en el plano espiritual, mental, y la sorpresa sí podría ser que sí también desaparezca, pero tampoco queremos decir que suene como varita mágica, ¿sí? Porque a lo mejor es una cosa que está conectada con otra, es una serie de, es como las cadenas, ahorita me hiciste pensar en las cadenas musculares, ¿sí? ¿Alguna vez alguien les ha hecho una terapia de cadenas musculares? ¿Alguna vez les han hecho algún tipo de masaje o toque que se los están haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Sí o no? Todo está conectado, o sea, el cuerpo todo está, entonces, y lo mismo pasa a nivel emocional y espiritual, ¿sí? Todo está junto. Ok, entonces, tengo que ir a Keter, ¿sí? Hay doctores que, o sea, te ven caminar. O sea, los cabalistas también así, de que ven a alguien que entrar y dicen, no, este más Sí. Ok. Se considera que hay gente que sí tiene una conexión más abierta para poder ver en diferentes planos. Entonces, y sí, hay quienes podrían decir que sí, cuando te ven, pueden ver más información de lo que solamente está en el plano físico. Dicen que Isaac Luria, esto lo hemos dicho, Isaac Luria, que fue uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos, podía ver a la gente, y así cuentan sus biografías, cuando veía a alguien podía ver todas sus vidas anteriores, decía. Exacto. Y además yo pienso cuánta información además puede tener una persona, porque desde otros, o sea, que continuamente estuvieras viendo todo de otros. Ahora, sí, cuando uno con más conciencia, todo lo que tiene que ver con la multidimensionalidad de nuestro ser. Hola. Yo empecé yo era bastante escéptica, pero yo creo que mi alma claramente no, solo una parte de mi racionalidad sí, estaba muy clara en que está no ver, no creer. Ahora lo amplío hasta no sentir, no suceder. Entonces, oh sorpresa, de repente empecé a hacer tanto de todo esto que estaba haciendo al mismo tiempo, que una vez me pasó que estaba yo en el súper, en la fila del súper, y yo parada, y empiezo como a sentir un dolor. Y entonces me hacía 3 pasos para adelante y lo dejaba de sentir. Me hacía 3 pasos para atrás y lo volví a sentir. Y entonces de repente dije, no es mío. O sea, ese dolor no es mío. Es de la persona que está atrás, claro. Yo nunca le pregunté, pero sabía, pero yo sabía y me empezó a pasar mucho. Me empezó a pasar en muchos lugares. Luego ya estaba yo incómoda en los lugares. En el cine, ¿ves? En el cine, el dolor de cabeza. Y no era. Se puede, exacto, se puede ver. Entonces lo que pasa es que también uno tiene que saber que limitar. Empiezas a saber, exactamente, tienes que saber ese campo ya de los niveles, ¿sí? De la energía para poder vivir funcionalmente, porque si no, no. Que también saber cómo ir, o sea, en cuándo sí, cuándo no. Pero al principio me pasaba sí, que de repente era too much. ¿Sí? Entonces, pero ya luego con la meditación, con la práctica, con la... O sea, con el trabajo de decir,
solamente si necesito saber algo que sirve para un bien mayor, hay que recibirlo y empiezas a trabajar como en eso, ¿no? Digo, por tu pregunta. Me regreso una cosa más y voy al tema de hoy, porque un poco por lo que decías de Laura, nada más quería yo explicar. Porque Laura se fue. Sí sabes. Hoy estoy. Yo me quiero ver la comida, no sé. Es el mercurio. Okay. Todo viene de la fuente. La fuente es la luz, ¿no? Le llaman Orensol, la luz del Eisor. Esa luz todo el tiempo está ingresando a la vasija, al sistema. Ya dijimos, entra la luz, ¿sí? Aquí hay un procesamiento de la información, ¿sí? Si se procesa, entonces la información entra, la vasija se amplía, ¿sí? Pero también dijimos que hay un momento en que la información se queda como aquí, que es lo que le llamamos el Or Makif. ¿Por qué lo traigo? Porque yo conecto y yo trato de pensar que para mí eso es tu campo áurico. Energía que no cabe en tu cuerpo y está más allá, pero que también retiene información. ¿Sí? Entonces, esa información, la gente que puede ver, lo que está viendo es cuando tienes habilidad de eso que está más allá, sí, que solamente tu campo físico. Pero también en diferentes secciones, digamos, esa energía. En teoría, o sea, por eso tiene diferentes colores en teoría y por eso. Es que los colores también, las sefirot están relacionadas con colores. O sea, el color, lo único que es una frecuencia de vibración. Sí. Una dinámica, por eso una frecuencia es un color, otra frecuencia es un color. La teoría, digamos, de la luz. Es la misma teoría de la luz, si simplemente vemos pasa cuando la gente ve colores en el aura, ¿sí? Bueno, son diferentes formas en las que la energía está ahí. O gente que repeles. Bueno, también muchas veces lo que pasa es que vibran diferente a ti y su vibración es, en vez de ser como esos imanes que se atraen, bueno, eso es algo que a ti te genera como que te vayas para atrás, porque vibra diferente que tú. Bueno, decir que esté mal o esté bien, a veces usamos, ¿no? Está bajo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, si hay vibraciones más bajo es más lento. O sea, la vibración es más lenta. Imagínense si nos diera la cabeza para tratar de pensar en si todo es de origen vibración, pero la vibración en el infinito no es nada que ver con nosotros. Nosotros va bajando así como de la cámara lenta. Exacto, como cámara lenta. Sí. Nuestro sistema, por eso que ahorita que sentimos, de hecho, se va moviendo el tiempo. Se sabe. Nosotros no lo sintamos, porque nosotros estamos tan lentos que no lo sentimos, pero está pasando todo el tiempo que hay movimiento. Alguien alguna vez dijo que sí es cierto. Sí, dice que sí, ahí está más rápido, dura menos de lo que o sea, en los minutos duran menos, exacto. Con frecuencias de vibración. De hecho, lo que diría uno de mis grandes maestros espirituales, doctor Lebris, me dice, ese es el tema, que nosotros tenemos que movernos también. Entonces nosotros tenemos que subir nuestra frecuencia, porque si tú no subes tu frecuencia, por eso te enfermas, por eso empiezas a sentirte decaído, deprimido, como fuera algo te está, o sea, algo como si algo te jalara para atrás, pero lo que tenemos que hacer es esto. Estudiar, subir. O sea, subir tu vibración, empiezas a vibrar más rápido, más alto, ¿sí? Que te hace bien, ¿no? Porque estamos hechos para eso. ¿Y te hace una mejor persona? No necesariamente tiene que ver con eso. Sí, mira, es una buena observación. Yo creo que si hablamos de conciencia, debería, sí, de llevarte a ser una persona más consciente de cómo te relacionas tú con todo lo otro. Técnicamente, teóricamente, sí. Alguien que se sienta a meditar horas,
aunque esté meditando horas, si no cambia su nivel de conciencia, No. no es una persona que se va a hacer, suena raro, pues, mejor. ¿Eh? Sí, yo conozco gente así. Exacto, de eso, o sea, pueden estar horas meditando, horas yendo a Está de India, moda. está de moda y estudiando Kabbalah también incluso, ¿no? Y todo eso. No, no, no. Esto es un trabajo de todos los días de ir shayereando, ¿sí? Ya sabemos todo lo que es shayerear. En la clase número 1. La voz Va a venir y voy a ir a decir, ¿cómo no has aprendido? Es de la primera palabra. Exacto, es la palabra de todos mis grupos de Kabbalah, o sea, nadie puede, si alguien se encuentra por ahí en el mundo y escucha que dice, es que hay que shayerear, ya saben, que es parte de este egregor, o sea, es parte de esta energía. Exacto. Bueno, yo también estuve reordenando los libros, que de pronto es bueno y salieron. No, bueno, pero está bien, de hecho, todo el tiempo deberíamos de estar haciendo esa limpieza, es parte un poquito de este trabajo. Obviamente la casa está, pero tu casa física también y nos cuesta. De hecho, ahí tenemos un ejercicio para hacer. Nos cuesta soltar cosas. Estamos apegados a las cosas. ¿Dónde está ese desequilibrio en el árbol de la vida? En Malhut. Y hoy vamos a hablar de Keter. Pero ¿cómo se va a hacer? Oye, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Yo no estoy... Me van a criticar, disculpen. ¿Están de acuerdo? En nada. O sea, yo no creo que vibrar bajo Ajá. sea malo. No, por eso yo lo dije primero. Eso fue lo primero que dije. No es que vibraciones que están abajo, pero, ¿ok? Adelante. O sea, una de las cosas que se sabe hoy en espiritualidad es que la materia es pues, vibración, energía condensada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hablando un poco de Kabbalah, pues lo Kadosh, la letra Q, es la única que nos indica que vibrar bajo puede tener un poco de esas cosas sagradas. Okay. Yo, ahora sí les dije Sí, cosas claro. muy elevadas. Ahora sí. Vibra abajo, ese era mi pregunta. Porque todos decimos, ay, está vibrando abajo. Fuchi, fuchi, vete. No está malo. Por eso yo quise hacer la diferenciación, o sea, es una frecuencia de vibración diferente, hay vibraciones más bajas, la vibración más alta, ¿sí? Implica que hay más crecimiento, Sí. pero para ir ahí, hay que tocar lugares abajo, es cierto, o sea, tú, para poder darte cuenta que algo tienes que transformar, las profundidades, llámese el infierno de Dante, llámese el Teón de la Torá, ¿sí? ¿Okay? El chiste es subir. El chiste es, Ok. exactamente, entonces, No se vale que las- entonces, cuando alguien está continuamente dando vueltas, nada más como ratoncito, en ese lugar, está vibrando todo el tiempo en una frecuencia que puede de pronto ser muy contrastante con otras o contrastar con otras. Pero todos vibramos todo el tiempo Todo. en diferentes frecuencias. Cada uno estamos construidos de manera diferente, vibramos. No. Otra vez, teóricamente, sí hay una frecuencia hacia la Así. que debe alinear. Mira, pero, o sea, lo que quiero decir es, entre otras cosas, no nada más lo que quiero decir, sino que dijiste, pues, si no conocemos la frecuencia baja, nunca vamos a conocer la frecuencia alta. No vamos a ver la luz si no conocemos la oscuridad. O sea, todos los días vibramos bajo, medio, alto, arriba, abajo. O sea, no te puedes mantener en una frecuencia alta todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos moviendo. El sistema nos dice que
Regular. Hay oscilación. Es- Igual, otra vez, la teoría debería de ser que esa oscilación te vaya llevando, aunque hay un momento en el que vuelves a estar, digamos, si lo ponemos no vibración, sino que estás conectando con una parte de sombra, vamos a pensar. Algo te choca o algo te checa, entonces te tienes que mover ahí, te vas a mover, vas a estar un segundo acá, en el pilar medio, pero luego algo te va a volver a mover. 100%, pero para los místicos, todo ese proceso debe de ser un proceso de ascenso. Ahora, otra vez, rompamos el esquema lineal. Por eso hoy quería traer esto. Muy malos mis círculos. Pusiste No algo. importa, no importa. Según yo sí está grabando, pero sí puse a grabar. Sí, hoy quería que nos saliéramos solamente del modelo lineal, porque la intención hoy era hablar de Keter, que es hasta arriba. Pero bien dijiste, según la filosofía hermética, que yo creo que fue también una influencia dentro del modelo del pensamiento de la Kabbalah, como es arriba, es abajo. ¿Alguien sabe cuáles son los principios herméticos? ¿Saben qué es la filosofía hermética? Son 7. Hermes triglicéridos, ¿no? De verdad. Hermes Sí. Trimigesto. Lo mismo. Hermes el 3 veces grande le llamaban. Filosofía que viene del antiguo Egipto. ¿Sí? El árbol de la vida en este modelo lineal plantea eso. Porque Keter, para entrar un poco como al tema, ¿qué quiere decir corona? ¿Quién usa la corona? ¿Dónde vive el rey? En un castillo. ¿Y dónde está ese En palacio? el reino. En el reino. ¿Y dónde está el reino? Malkuth. En Malhut. Entonces, Keter es la corona, pero el único lugar donde la corona tiene sentido es en relación al rey. Y el rey vive en el reino, aquí abajo, ¿sí? Entonces, como es arriba, es abajo. Entonces, cuando pensamos en Keter, ¿sí? No tenemos que pensar en Keter arriba, sino Keter adentro, ¿sí? Wow. Por eso quería hoy ponerlo. Este es otro modelo. Digo, ustedes disculparán que parece que me eché unas copas antes de porque estaba yo un poco desviada. Y luego capciosa. En este modelo, ¿cuál de estos espacios, de estos círculos, es Keter? Céntrico. ¿Rose también? ¿Sí la apuestan al centro? ¿Cuándo no? ¿Afuera? Yo diría que Pero en realidad es cierto, si sabemos que cada una de estas tiene un árbol de la vida, todas hay todos, ¿sí? Sí. Pero pensándolo como a nivel de, si este fuera un solo árbol, ¿sí? Las apuestas fueron Yo también creo adentro. Se supone que ahora está todo, ¿no? Ok. Es así. Bien. Este sería Malhut. Ahora, ya dijimos, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Entonces tenemos que reconfigurar nuestra mente, ¿sí? A movernos continuamente, ¿sí? A pensar diferente y entender que las dos cosas son posibles. O sea, que en realidad las dos cosas son... Si dijimos que Keter es la corona y tiene sentido solo en Malhut, entonces simplemente es una forma de visualizar esto porque nuestra mente en esta orden. Pero también entonces está conectada la de afuera con la de adentro, ¿sí? Pero ¿por qué pondrían los cabalistas en este modelo Malhut adentro? Por lo que decías hace rato, porque es donde está la energía más concentrada. Entonces, esa concentración, ¿sí? Es Malhut. Y conforme vamos expandiéndonos, ¿sí? En conciencia, lo que vamos haciendo es esto, ¿sí? Entonces, mientras más expandidos, más acceso a eso que llamamos Keter, ¿sí? ¿Y cómo se van organizando? ¿Según la línea, no? ¿Cómo se ¿Según va? la línea se van organizando?
no entiendo la O pregunta. sea, Malhut, Yesod. Sí, exacto. Malhut, la línea, Yesod, como en este mismo orden. Exacto. Luego viene Hod, luego viene Netzach, Exacto. ajá, y así sucede. Y Pérez sería acá, Geburah, Gesed, Binah, si me faltó alguna por ahí, ¿No? Jofá, ¿no, verdad? Ok, ese es como el orden. Da. Da, ese, y lo dijimos la vez pasada, para algunos, Dat es la parte inferior de Keter, entonces en algunos modelos, si está Keter es porque también está Dat. ¿Por qué? Porque Dat tiene que ver con ese momento de conexión divina, cuando se integró lo que sabes con con lo que entiendes, y es ese momento de clic, es ese momento en donde es como todo. La última también, pero pensando en el Tales, Ok, qué lindo. en el Tales que cubre. Es linda la metáfora, así que todo esta construcción de Betel Bosque, porque está el talit, ¿saben qué es toda la construcción? Bueno, entonces, Keter Sí. Papá. es un talit. Sí, Que te está protegiendo, que te está. Sí, de hecho, desde arriba se ve más y en la noche cuando está iluminado se alcanza a ver, pero ese es todo lo que se ve así curvo, que es todo lo de alrededor, es el talit. Corona. ¿Cuál es la condición de una corona? Está hueca. Es vacío. ¿Ve? Entonces vamos a meternos allí. Entonces la información empieza a ser más abstracta y tenemos que respirar más profundo. ¿Por qué? Porque empezamos con algunos conceptos que ya los hemos visto antes de todo y nada. ¿Por qué? Porque ese vacío nunca está vacío. Desde el principio, cuando empezamos a hablar de cómo se construía todo el modelo, dijimos, si todo es Dios, por cierto, es un chico joven, relativamente americano, pero es muy bueno el libro, así se llama, Todo es Dios. Ese no está repetido. ¿A dónde estamos nosotros? No, Él quiere se tiene decir que nos quitar para. se quita, sí, pero en realidad No no se se quita, ese es el punto. Es decir, todo el tiempo está presente en su creación. Entonces, la idea para nosotros de el vaso vacío, el vaso sigue siendo vaso, sigue teniendo una materia, ser, ¿sí? Y obviamente cumple una función cuando tiene el agua, cumple una función, podría. O sea, alguien le llamó vaso y al vaso un contenedor de líquido, ¿sí? Pero el vaso es un vaso y nunca, y aunque parezca que está vacío, no está vacío. O sea, hay este sí tiene agua, entonces no iba a ser así, pero iba a ser un problema. O sea, sigue habiendo ahí moléculas, ¿sí? O sea, aire, moléculas. Entonces, por eso entramos en ese lugar donde la idea de pensar en Keter se vuelve un momento abstracto, que nos cuesta, porque en realidad todo lo que hemos hablado hasta ahorita está encaminado a que debe ser que estamos vacíos y llenos al mismo tiempo. Y que lo que hace la diferencia para que podamos experimentar, ¿sí?, eso que tenemos como potencial está en la conciencia que vamos haciendo, y por eso algunos piensan la conciencia de pensar que hay algo mucho más grande y que tú eres siempre, o sea, mucho más que solamente un cuerpo físico reducido a un ser humano, ¿sí? Que somos energía y que esa energía está conectada a la energía de los demás y que esa energía forma parte de energía universal. No, a veces no nos alcanza, pero hacia allá es hacia donde tiene que ir la conciencia de Keter, lo cual es complejo. ¿Por qué? Porque estamos muy arraigados a la parte de Malhut, del reino de Malhut. De hecho,
lo que dicen en la mayoría de los textos con respecto a Keter es que si nosotros empezamos a pensar en la corona como tal y como que somos el rey de nuestro reino, la corona nos queda grande. En realidad es tan abstracto eso, o sea, que solamente tiene que ver con la acción misma, o sea, no con lo que tú puedas decir o tú vas. De hecho, algunos dicen que esa corona no te la ponen otros, ni siquiera, o sea, que tiene que ver más con lo que otros pueden, solamente viene de cómo tú vives, de la forma en la que tú vives, la integridad con la que vives. Y que nada de eso ni es porque lo dijiste, sino que ¿sí? Porque eres, ¿sí? Porque te das cuenta que eres mucho más que solamente, ¿sí? Una persona con un nombre. Del yo, que es muy loco, nunca dejamos el yo, por lo menos no lo sé. Porque también hay quien dice, no, es que si te quitas el yo, entonces te desbaratas. Pero para los místicos, el término, ya lo por ahí lo debe tener. ¿Alguien se acuerda cuál es el término de la anulación del yo en términos de Kabbalah? ¿No? Que es parte del trabajo de ir de desarrollar esta conciencia que es bitul, como se oye así tal cual. ¡Ay, qué mal escribo! Esta es una B de bueno. Bitul ayesh. ¿Qué quiere decir yesh? Anular. Bitul es anulación. Ayesh, ¿qué quiere decir ayesh? Ya que no suena. Lo que tengo. Entonces, la anulación de lo que soy, del yo, ¿sí? Hacia ahí es hacia... ¿Eh? Igual va a ser algo muy abstracto lo que voy a decir, muy relativo, tiene que ver con desarrollar como la fe. O sea, ¿cómo empiezas a soltar, ¿sí? Esos yoes de tu vida que te anclan, ¿sí? Dentro de Malhut para expandirte más allá de ellos. O sea, ¿cómo te puedes visualizar tú entendiéndote como un fragmento? Confiando en algo superior. Solamente confiando en que hay algo más grande y que estás conectado a eso más grande. Entonces, el camino es la fe, obviamente la fe absoluta. ¿Sí? O sea, porque no es decir, es la certeza de que siento a Dios en mí. O sea, es mucho más que eso. ¿No? Y quiere decir, ojo, tengo que hacer esta aclaración porque es parte de la clipa, es que te creas Dios. ¿Por qué? Porque hay, o sea, en lo que le llaman la espiritualidad, ¿cómo le llaman? Que te creas. Dios. Sí. El ego espiritualizado, estaba buscando yo la palabra, o sea, que dicen que hay gente muy avanzada en conciencia, que hacen, que se convierten en grandes maestros, que después caen. ¿Por qué? Por eso, que empiezan a perderse de vista que es que al final seguimos anclados a nuestra fisicalidad.
Aquí. ¿Quién se sabe la de bendigamos a el Altísimo por el pan primeramente? ¿No? ¿No se acuerdan de esa? Y por todos los manjares que comimos. Parte del Birkat Amazon, pero en la versión en latín. Entonces estás bendiciendo la comida, ¿sí? Y yo así como con esa frase de digamos al Altísimo. Ahí yo siento que entonces, otra vez te golpes en la forma en vez de en el fondo, porque bendices y haces... Bueno, ok. Lo que pasa es que para la traducción, bendecir, ¿qué quiere decir la palabra bendecir? Bien decir. Entonces, si lo pensamos, ok, si vamos a la parte más tradicional, sí, te van a decir, tienes que decir 100 brajota al día es lo mínimo para que el día funcione como tiene que funcionar. El que lo cree, que lo diga y las diga y cada pedazo está bien. Pero si vamos bien decir, entonces si tú empiezas a vivir tu vida, solo eso ya genera otra frecuencia de vibración, ¿sí? Y cuando maldices, también empiezan a cambiar. Es muy chistoso lo que dices porque la ciencia moderna, no sé si Carmen, se llama ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Algo así. De María, no me pregunten qué, es una psiquiatra. O sea, que muy de moda y muy moderna y habla tal cual lo que acabas de decir, resumiste el libro. Sí. Se lleva los dineros. No, o sea, depende cómo tú tengas la perspectiva. Si sabes qué padre hay, qué padre, qué padre. Si dices, ay, qué feo, ay, qué feo, pues qué feo. Entonces, ¿qué quieres? 100. Pero bien decir las cosas cambia. El famoso es, el vaso está medio vacío o medio lleno. ¿Sí? Eso es simplemente un cambio en la percepción. Pero eso puede hacer la diferencia de cómo todo empieza a manifestarse, o sea, cómo empieza, cuál empieza realmente a ser tu realidad. Perdón, nada más por otra cosa que dijo Alberto, de que ya resumimos el libro acá. Esto es muy interesante porque tiene que ver con cada uno tenemos un poco de esta, ¿no? Como de y mucha información que está ahí. ¿De dónde viene? De ahí, está ahí, disponible. Lo que nosotros de repente tenemos que cachar esa información, o sea, crear los códigos. Entonces, algo que ya se dijo en algún lado, o algo que a ti se te ocurre, alguien más lo está pensando. De hecho, me dijeron por ahí, que deben de ser las de por esta esquina, que en la clase del Rabino Diego llegan los martes y le dicen que ya habíamos visto las cosas, que lo mismo que están viendo ahí, lo estamos viendo, ya lo vimos acá. Y no es que nos pusimos de acuerdo, el Rabino Diego y yo para no de la comida, no pasa, ¿no? ¿Por qué? O sea, que tú hiciste algo de comer y mañana ya está. nosotros la cachamos. Dicen que científicamente los grandes descubrimientos suceden al mismo Exacto. tiempo. Exacto, lo hablamos. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Científicos de En dos partes importantes en la historia. ¿Sí se oye Clarice? En el desarrollo. Uno en un lado del planeta, otro en otro lado del planeta, más o menos al mismo tiempo, pero... Se corta mucho. La señal de internet está muy irregular. Se paraliza la voz y la imagen. Muchísimo. Y tengo que estaba preguntando si escuchaban ahí lo que ustedes decían. De la agricultura, de la econometría. Okay. Bueno, ¿No? para que si algún día se les ocurre algo, Hay alguien más que se... hay alguien más que se ocurra, vayan rápido y ejecuten. En otro lado, o el libro en otro lado. Lo de la luz y todo eso sí había mucho. Entonces, Keter tiene que ver con las profundidades. Si es un vacío al que hay que entrar con fe, ¿sí?
O si lo queremos ver desde otro lado, es ese vacío dentro de nosotros que tiene todas las posibilidades de ser, tenemos que ir ahí. Pero la única forma es ir quitándonos, ¿sí? Otra vez, haciendo este bitul hayesh, haciendo esta anulación del yo, lo cual obviamente es una de las cosas más difíciles de hacer. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a Malhut, pero el rey que se quiere estar poniendo todo el tiempo la corona, No, le va a apretar. o al revés. O le va a quedar grande, ¿sí? Puede ser. ¿Sí? O sea, pero lo que sí tenemos que hacer es recordar que hay una relación entre estos. Entonces, déjame borrar porque ya no me cabe. Parte de la clase. No, ir haciendo estos gráficos en su mente, porque y les tapo a ustedes todo el tiempo. Perdón, es titularish. Los que escriben en su computadora mental. Entonces, si esto es, este es otro gráfico, ¿se acuerdan que este lo hicimos también otra vez? Es el de César, ¿no? ¿Cómo se llama? La que ahora, casi. Este sería Keter. Esta es otra forma de ver lo mismo, ¿sí? Es porque también van a encontrar este gráfico alguna vez en los libros. ¿Ok? Lo que dicen los místicos es que si nosotros pensamos en que este es nuestro Malhut y esto también, nosotros tenemos que trabajar es en desarrollar aquí nuestra conciencia. Por eso that es parte también de ese conecto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr es entrar a las profundidades, porque ahí es donde vamos a empezar en otros, en todo. Esto es un Aleph, muy mal Aleph, mi Aleph. Entonces, si vamos al texto de la Torah, esto sería, ¿sí? O sea, aquí estaría Bereshit en nuestro Bereshit sería nuestro Malhut, ¿sí? Que sería nuestra Bev, nuestra casa. Pero nosotros tenemos dentro de la dualidad, dentro del límite, hasta donde nos alcanza la conciencia, que es lo que tenemos que empezar a expandir. Cuando hablo de quitarnos los yoes, tenemos que expandirnos, tenemos que abrir esos límites para poder empezar ahora sí a conectar. Voy a tratar de hacerla más bonita. Como esencia en ese espacio de vacío, que es Aleph, que es el uno, la primera. Como acá, por ejemplo, quiero chingar, porque Marcos calificó el mismo dibujo el miércoles. Bueno, ya ves. Porque Pero ya le estaban. Pero no le digas a Marcos. Y no sé en qué contexto lo estaban hablando. Sí, el proceso y la Okay. o sea, sí. Okay. Y nosotros Explicando. tenemos que desarrollar el Aleph, ¿sí? ¿Qué es el Aleph? Principio del principio del principio. Bueno, yo me recuerdo ahorita, quién sabe qué profesor me lo enseñó, que Bereshit antes, porque Bereshit, la B es la número 2 y no la Exacto. Hay muchas diferentes explicaciones de esto. Les leo solamente una, que viene obviamente lo traigo desde los libros místicos. Dice, el rabino Amorai se sentó y expuso, ¿por qué la letra Aleph está al principio? Porque lo fue antes.
¿sí? O sea, antes que cualquier creación está lo que existe antes, y lo que existe antes es la fuente, y es el creador, o es el Ein Sof, o es el uno, es Dios. Sí. El Ein Sof, ¿sí? ¿Y qué es el Ein Sof? Todo. Entonces quiere decir que si en cada existe Aleph, existe un ¿qué? Un Betel, una casa de Dios. O sea, todos somos esa casa de Dios, ¿sí? Mark, porque la clipa, la parte de la transgresión de Keter sería creerte que ya estás ahí, por lo tanto podrías llegar a creer que eres Dios. De hecho, o sea, en la historia, que muchas de las civilizaciones anteriores a la nuestra, digamos, para los que creen que hay otras, que tenían nombre y todo, hay la única que es como creo que las que más conocida que tenemos porque nos contaban esa historia como un cuento, los Atlantes, la Atlántida, que se hundió. Y entonces la teoría es que todas las casas anteriores de seres se fueron destruyendo por eso, porque empezaron a tener a creerse Dios. Y entonces existe una fuerza más grande que dice, no, lo hago incluso un poco a colación, ahí lo dejo como delineado para que les haga cosquillitas y lo vayan y busquen en el texto de la Torá. Antes del diluvio, y hay un pasaje ahí muy extraño que los sabios no alcanzan a definir, en donde hablan de unos gigantes, se llaman los Nefilim. ¿Los qué? Los Nefilim. Nefilim. Que se unen y entonces empiezan a procrear no, pero no buena. No buena, es en Bereshit, antes del diluvio. ¿Sí? Y entonces, esa funciona bien porque aparentemente son como dioses, hijas de los dioses. ¿Qué dioses? Si solo hay uno. Es un tema y está ahí. No estoy contándoles una historia de cómics o de ciencia ficción. Ahí, ahorita no me acuerdo, pero alguien que no es de es de nuestra mitología. Pero eso es un nefilim, ¿no? Es justamente el capítulo. Los nefilim son gigantes, le lo traducen como gigantes o puede ser que son los ángeles caídos. Algunos dicen ángeles, que igual ya entramos también en otro tema que es complejo, porque si hay ángeles o hay ángeles, ¿no? ¿Quiénes son esos ángeles? Me fui para otro lado, pero por la única razón de que sí hay una idea de que nos tengamos que anular. Esa anulación nunca nos separa por completo de la conciencia de que existe un Dios, exacto, el Ein Sof. O sea, que aunque nosotros continuamente nos vamos despojando de todo lo que creemos para encontrarnos en esa divinidad, ¿sí? No somos la divinidad en sí misma. ¿Sí? ¿Sí? Siempre tenemos que mantener el anhelo de acercarnos o alcanzar más esa conciencia de divinidad, pero siempre hay que seguir trabajando, no vamos a llegar a, ¿sí? Por lo menos no como lo entendieron nuestros místicos, porque quizás siempre también había el temor de eso, de replicar lo que otros ya hicieron y que no funciona. Es esa conciencia de que existe un Dios. Ahora, 6-4, gracias. Para que vayan en sus momentos de ocio a leer y lo comentemos. Ajá. Bereshit porque es la casa. Bereshit es el principio. Es una casa, es la casa. Nosotros vivimos en Bereshit, en la casa. ¿Sí? Que es Bet, porque la... ¡Hey! Voy a poner mi Geburá.
No. Jamás. Voy a echar solo miradas. Y voy a empezar a hablar más quedito. Estoy hoy, no sé qué me dieron en la comida. Entonces, nada más porque Rachel estaba preguntando, Bereshit, la letra Bet es casa, es Bait. Entonces, forizando, digamos, el concepto. Si la Bet es la casa, entonces nosotros estamos dentro de ese Bereshit. Y la letra 2, en su esencia, porque lo que existe antes, como lo dice aquí el Sefer Ba'ir y muchos otros, existe algo antes de. Eso que existe antes es el Aleph. El Aleph que es lo que de Dios se manifiesta dentro de Bereshit o en Bereshit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Aleph es la representación de lo que sí es la unidad con Dios. Y hacia ahí tenemos que ir. Entonces, para eso hay que entrar adentro de nosotros. Y yo también me pregunto, mira cuántas el resto de la humanidad que no está estudiando. ¿Qué? Somos los elegidos. No, lo que sí, o sea, cada alma vino aquí a hacer su aprendizaje, ¿sí? Tikkun, su corrección, ese shayereo, ¿no? O sea, ir aprendiendo y refinando para eso, para llegar cada vez a una conciencia mayor de entender que somos parte de un infinito, ¿sí? Y como parte de ese infinito tenemos un potencial que tenemos que... Y eso debería de ser una vibración alta. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, hay quien puede también... Se desconecta. También. Sí, pero no tanto como nosotros. Pero sí creo que nuestro estar aquí sí tiene que ver con algo que cada uno de alguna forma eligió para llegar a eso. O sea, sí, no. Ahora, sí aprender, el aprendizaje, sí es, yo creo que viene directamente relacionado con este crecimiento del ser. Por eso también puede haber otras formas de crecer en conciencia que no solamente pasen por lo espiritual. Pero, pensando en eso un poco, para que digan, qué bueno que venimos a la clase Kabbalah, ya que Alberto hace ratito trajo un poco las profundidades. Sí. Sí, en hebreo. Esta es la palabra Kabbalah en hebreo. ¿Ve? Ciertamente, una vez para que se emocione, para la próxima semana, ya acabamos este primer recorrido por el árbol de la vida, para después volver a regresar al árbol y empezar a estudiar los caminos, porque cada uno de los caminos se relaciona con Aleph. Eso es numerología. Vamos a entrar a la numerología y todo eso. Oigan, Entonces, empezando por ahí, entonces, esto es solo un... ¿Cómo se dice la palabra glimpse en inglés, que es muy linda? Un pequeño vistazo. Gracias. Pero suena más lindo el glimpse, ¿no? Porque es como una vez de la ojo, no es como un... ¿no? Un asomito. Exacto. Entonces, la letra Q, que es esta letra, es la única letra de las 22
Incluso esta la hice muy grande, no es así, o sea, tendría que ser aquí. Más chaparrito. Sí, más chiquita. ¿Sí? Digamos que este es el renglón. Es la única que se sale del renglón. Ah, No, no, claro, Pero la lámina solamente. Pero la curve sí se sale del renglón. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Ahora, esta tiene una dirección y esta. Entonces, tenemos que ir hacia abajo. hacia abajo. De hecho, dicen los cabalistas, la única forma de ir hacia arriba que queremos es irnos abajo otra vez. O sea, nuestro proceso es ese. ¿Ve? Entonces, sí habrá otras formas de llegar a tener momentos de inspiración y de mejorar el mundo, pero la Kabbalah, ¿no? Bueno, nos dice un secreto aquí el nombre. ¿Ve? Entonces hay que bajar, ¿sí? Bajar. Hay que abrir las puertas. Esto lo vamos siguiendo con detalle. Esto es una Dalet. Claro, ¿Sí? no, Y esta es una Vav, ¿sí? Que baja. Y la Vav en realidad, conecta. que conecta, pero tenemos que ir hacia abajo, la única forma, ¿sí? Para poder experimentar la Bet, que ya dijimos, la casa, ¿sí? ¿Cómo vamos a experimentar cómo vamos a lograr ese proceso para ir de este abajo y este arriba? O sea, estar todo el tiempo yendo abajo y arriba. O sea, muchas veces la metáfora de las escaleras de Jacob, ¿sí? Que los ángeles que suben y bajan todo el tiempo, Sí. ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, subiendo y bajando, ¿sí? ¿Cómo subimos? ¿Cuál es nuestra herramienta para subir? La lamed. ¿Qué quiere decir lamed? Lilbod, lelamed. Estudiar y enseñar. Ambas, aprender, ¿sí? Y enseñar. Y ese es el proceso que tiene que ver otra vez con la vasija. Para revelar que la G, que la G sabemos que también es otra forma, nos vamos a ver tanta de Aleph, ¿sí? Pero tiene que ir vamos hacia Dios, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un trabajo de ir a esas profundidades, de encontrarnos con la nada, que es un lugar difícil, encontrarnos en ese lugar de nada, cuando sentimos nada, nos lleva a un vacío, ¿sí? Existencial. Nos produce ansiedad, nos da miedo. Y la salida, puede haber muchas, pero una de las salidas, quito la salida, una de las salidas tiene que ver con a seguir aprendiendo, seguirte moviéndote dentro de ese lugar, dentro de esas oscuridades, porque es lo que te va dando los chispazos de luz, pero lo que te mantiene, lo que te sostiene ahí, otra vez es la fe, es la emuná. La clase de hoy estuvo fenomenal. Pero Eso, oye, ese fue un rap. Vamos. Escuchen acá. O sea, dentro de lo que cabe, pues todas las personas aprenden algo y enseñan algo en su vida. Sí, O sea, sí. hay gente que viene a aprender y enseñar cosas mucho más grandes. Y hay Sí. gente que a dar una clase de ejercicio o que también es muy grande, ¿ya me entiendes? Pero o a Eso me hace pensar en algo que tenía apuntado por ahí y que no pensé que iba a salir hoy y no sé por qué lo tenía ahí, pero ya ves, como nada es casualidad. Existe una idea dentro de la tradición judía, ya lo habíamos hablado alguna vez, que hay 36 sabios que están sosteniendo este universo. ¿Sí? Los Lamed Vav, ¿sí? Y lo dijimos ese día, cuando ya lo hablamos. Esa persona que a lo mejor da una clase de ejercicio podría igual estar representando a uno de estos grandes seres iluminados. Ese servicio. Y ese servicio, que parece algo pequeñito, quizás tiene detrás algo mucho más grande que eso. Y de repente luego está
Y esa es otra forma también, a lo mejor, de estar manifestando esa elevación de espíritu. ¿Sí? Puede ser. Pero- Entonces, lo que sí tenemos que considerar es que todas las acciones pueden transformar la realidad. Y tenemos que, si estamos conscientes de eso, ¿no? Trabajar desde ese Como la lugar de piedrita del conciencia. agua, ¿no? Exacto. La piedrita. Tú echas la piedrita sabiendo que, entonces, ¿qué piedrita? Bien decir genera un tipo de onda Sí. y mal decir genera otro tipo de onda. Sí, dime, Sí. ¿lo que ibas a decir? ¿Algo? Sí. Creo que se escribe así, ustedes Lo que disculparán. Sí. Creo que se escribe así. Si alguien quiere corregir en el error. Pero sí, que dime y ahorita voy para acá. Eso es compartir esas cosas, dar esas cosas, el conocimiento, lo que sea. Puedes hacerlo a lo mejor con una persona y le puedes cambiar la vida y esa persona puede cambiar la vida de millones. O es una cadena, es una cadena. Por eso, como Una cadena decíamos, positiva o las ondas que se expanden, Sí, de la 100%. piel, o de la piel. Pero de lo que tú decías, no te referías más como, por así entendí. Por ejemplo, un profesor de gimnasia, decías tú, ¿qué tanto impacto tiene por los demás? O una persona que es... No, sino que simplemente hay a personas que le toca pasar información como... Y hay personas que les toca nada más Enseñar a leer, enseñar, exacto, el día a día. O sea, como, ¿no? Sí, sí. que es muy importante. La maestría puede ser Exacto. desde O sea, el ese chiste es desde darte cuenta que todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo hay que enseñarlas. todo O sea, el que no tiempo. es para- Tenemos que, o sea, si la letra lamen tiene que ver con enseñar, que también tiene que ver con aprender, entonces todos somos alumnos y maestros, todo el tiempo. Bueno, alguna vez yo le escribí y le dije, estoy muy agradecida que me tocó en esta vida ser tu maestro. Y él me contestó ese primer mail hace muchos años que le mandé, me dijo, todos somos alumnos y maestros. Yo siempre estoy aprendiendo y aprendo de todos. Claro, es como de alguna forma es recordar. Hay un village que dice que un ángel cuando estás en la panza de tu mamá te enseña a orar, ¿no? Y Sí. nada más recuerdas. De hecho, la historia es muy linda, me gusta porque, exacto, no dicen cuál, nada más dicen que yo, ¿no? Porque eso de ponerle nombres a los ángeles para muchos, y esto es un midrash, viene de una parte de la tradición muy tradicional, entonces no creo que le pongan nombre a ese, pero te pone supuestamente te pone el dedo acá y por eso todos tenemos esto aquí, Olvido para que te olvides. para que se te olvide y entonces te olvidas de todo lo, y algunos que dicen que también se cuando vayamos a el tema de la Eso lo vimos con- circulación de las almas, eso no está. Con Diego vimos eso de que para que no... Pues es que Dios- Hay quienes dicen que es por eso, porque el chiste es que llegues a esta encarnación, Bueno, estés abierto a aprender. Lo que pasa es que tú ya tienes una información, está ahí. Entonces, de alguna manera esa información te va a servir para lo que vienes a aprender nuevo. Seres más evolucionados pueden tener también contacto con esa otra información. Y todos, hay quienes dicen que lo que estamos haciendo es recordar, pero eso es recordar lo que ya sabemos, pero cuando vienes para refinar algo que todavía tienes que seguir refinando, estás con esa información y con lo nuevo que vas a lidiar con lo que viene ahora. Porque su alma ya lo trajo, porque ya lo había estudiado antes, que no es casualidad. Por eso no todo el mundo llega. por eso Por somos eso no todo, elegidos. por eso. Pero en realidad tu alma solita ya lo eligió
porque lo eligió desde siempre, o sea, es que eligió que estas son las herramientas que le ayudan al que tenga que corregir. Exactamente. Nada es casualidad, porque si es algo que además te hace sentido. O sea, tiene que Una parte de la información te llega Totalmente de diferente. otra forma. Totalmente. Esto también ya se los dije, pero es muy lindo. Y lo he escuchado otras de más de uno de mis maestros de Kabbalah, es eso, que tenemos este puntito en el corazón, que entonces cuando se te activa, o sea, igual tenemos información universal, pero dicen, el código a través del cual, pues sí, si ya estudiaste Kabbalah, probablemente en otra vida, la noticia para los que están aquí hoy, los que no están, los que regresan, es porque ya la estudiaron antes. Así que todo esto ya lo tienen ahí. O sea que aunque hoy les parezca así, se están, ay, no entendí, bueno, sí, el alma entendió, el alma sabe. La palabra, de hecho dijimos, entonces, ¿qué nos sostiene dentro del vacío? La fe, ¿sí? La palabra emuná, como todas las palabras que nos van revelando pequeños secretitos, estaba pensando en lo de las brajot, en el bien decir. ¿Qué pasa cuando alguien dice una brajá después? Amén. Alguien le dice amén. Claro. Ahí dice. ¿Sí? Que tiene, aquí están estas mismas letras. ¿Sí? Es la misma raíz. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿Qué significa? emuná es fe. Fe. Pero la verdad es que lo traducen como certeza. La palabra fe alcanzaría, parece ser. O sea, es la certeza absoluta. Es un pedacito de Dios, que Dios es todo, todo es Dios. Es la certeza absoluta de que si te sueltas del trapecio, va a haber una red. Va a haber una, exactamente. Sí, Eso, Sí, y eso es Keter. Eso es estar en la experiencia de Keter. que te vas a soltar y no te vas a caer. Pero O sea, esa es la Solamente, por eso otra vez, las palabras siempre van a representar un límite. ¿Sí? Porque no tiene que ver conmigo. O sea, ok. Que la tienes que pedir. no tiene que ver conmigo. La fe es como cuidar para que no me caiga. O no sé, yo como Bueno, que entonces- la siento muy abstracta, muy fuera de mi posibilidad. según esto, O sea, está no me dentro de ti aterriza. y tiene que ver contigo. Con eso, Eso es lo eso que tan no grande siento. que existe, bueno, No puedo conectar Quizás- nada con esa. está bien, es parte a lo mejor de hacer un proceso, a lo mejor tienes que llegar por otro lado para que te haga sentido o no. Pero sí, cuando estás frente a una situación en donde sientes que no hay salida o que hay ese vacío de vacío, ahí obsérvate qué es lo que te saca. Porque eso que te saca de ahí es algo que tiene que ver con esto, que lo tratamos de poner en palabras y que Pero no te saca puede de ser, aquí. O sea, la fe que te tienes aquí. puede ser eso esa parte de la voluntad de cambiar tu circunstancia o de tomar las riendas de tu vida. Y si no lo quieres pensar en que tiene que ver también con algo más grande, pero algo pasa que te puedes quedar sostenido de ahí y no te hundes por completo. Ahora, hay quien sí se hunde Y que sí se cae de la Y nunca vuelve a salir. yo nunca voy a salir, La gente que no logra, cae algo más claro, que puede controlar las cosas. O sea, o no logra sentirse conectado a nada. Sí, O sea, sí. se siente desconectado. Esto lo que te está diciendo es que todo el tiempo estamos conectados porque esto es un sistema. Por donde lo veas. Si lo veas así, o como lo veas, como es un sistema. Por eso otra vez vuelvo a enseñar de yo parada en el súper, Así. sintiendo a la señora de atrás. Si era el riñón, creo que era el riñón. Me dolía acá, o sea, el riñón, el hígado, etc. Claramente le dolía. Entonces, ¿por qué siento yo eso?
Imagínense si pudiéramos desarrollar esa sensibilidad, esa conexión de sentir. Exactamente, eso está divino. O sea, dice Paula, sanaríamos, nos sanaríamos todo el tiempo, mutuamente, ¿entiendes? Si te duele el ojo, no te lo saben. O sea, el solo hecho de entender que estamos conectados. Que haya, bueno, todo esto, Pero ya ¿tú dijimos. crees, por ejemplo, que, no sé, un doctor o un terapeuta, o uno, que hay unos que lo hacen mejor, que sanan más rápido que otros, a lo mejor tienen cierto tipo de conexión Yo creo que sí. más alta? Yo creo que sí pueden, pueden interpretar lo que ven con más habilidad, porque de alguna forma tienen un código que lo puede hacer. Así es. Y no pasa por lo espiritual, pasa por lo científico, pero siempre Pero si tuvieron mi más suegro, que puede ser que haya muchos que estén en Jujma y no en Dat. O sea, pues sí, te quedas en un no. nivel. Mi suegro, que en paz descanse, me dio sentimiento, pero hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo me sentaba y él era médico, era doctor, era ginecólogo, etcétera, y teníamos todo el tiempo nuestros diálogos. Y me acuerdo que a veces era como de, a ver si, ¿a quién va a plática que tenía que ver con hasta dónde, sí, la ciencia o la espiritualidad? Y así sus palabras fueron: O sea, como conversaciones bastante intensas. reconocer, o sea, que aún a pesar de un gran científico, toda su vida, investigador, ¿sí? ¿Cómo se llama? Belver Shore, llegó un punto que me dijo, igual, o sea, no me puedo decir tienes razón, porque no se trataba de razón, sino, es cierto, o sea, llega un momento en que yo te puedo, o sea, cada vez que lo llevaba a un lugar, íbamos y otra vez había algo que ya no podíamos, científicamente, dijo, hay un punto hasta donde la ciencia llega hoy. Obviamente, si a lo mejor se me lo dijo hace 15 años, a lo mejor de lo que pudo haber sido hoy hay algo más, y la respuesta sigue siendo la misma. Hay un punto, mi maestro doctor le dice, donde en algún momento esto converge. Sí. Entonces, sí pasa. A lo mejor ese médico no te va a decir, no va a entender que esto pasa por una capacidad para poder ver más información. Simplemente en la mente científica sí, hay un análisis, hay datos, hay comprobación, ¿no? Hay un sistema, un sistema que te lleva a comprobar, y tu comprobación es el resultado, es como se llama el método científico. O sea, perdón, no me llegaba la palabra. Entonces, así es. Pero también sienten. hay algo más. Yo siempre creo que hay algo más. Hay un punto hasta donde llegamos y después ahí estamos entrando a este lugar. ¿Sí? Porque de repente es un acto de fe, un acto o simplemente de certeza de que ya no hay una sola explicación que pasa por lo racional, y sin embargo, tú sabes que ahí estás donde tienes que estar, que te vas a mover, ¿sí? Dentro de lo que tienes que mover. Una cosa más, no sé, yo puedo seguir hablando montón con mi mercurio a todo. Ok, esto no viene del judaísmo, pero que lo sepan para cuando me escuchen decirlo, y si alguien luego un día quiere saber de esto, lo podemos explorar en otras corrientes espirituales. O sea, a partir de nuestro cumpleaños, tenemos ciclos que pasan por energías diferentes.
Porque entonces cuando les digo que estoy en Mercurio, mi Mercurio está así, sí, estoy en mis 50, dentro de mis 52. Son 7, o sea, más. Entonces es el Sol, luego la Luna, luego Marte, luego Mercurio, Júpiter, Venus. Sí. También hay un ciclo anual que empieza con el primero, no, con el 21 de marzo. Es el año de este ciclo que nos afecta a todos es a partir de. Estamos en la parte de Saturno del año. Sí, sí. Sol, y luego dijiste Luna. Sol, Luna, el orden es así: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. ¿Alguna vez han oído que les dicen en su cumpleaños el retorno al sol? Bueno, viene de ahí, en esas tradiciones de astrología y todas estas cosas. Cumpleaños que retornaste a tu sol. Bueno, vienen de otros lados, pero bueno. Pero ni sabía que también que Melvin era tu suegra. Bueno, ahora ya sabes. Melvin era mi suegro también. Ok. Vamos a ver. No, pero ¿También te sorprendió? no sé quién es. Ajá. Fantástico. ¿Quién era mi suegro? Pues mi suegro era Belvin. No hay muchos Belvins en esta comunidad. Y entonces uno de los pocos a ver, repiten el nombre, a ver. No está fácil. Y en español era Melvin. Él sí solo era su único nombre. Su acta de nacimiento, Belvin Shore. No. No, bueno, mi papá, que en paz descanse, Paul, y era Melvin. Sí, mi De papá cariño, se llama también Belvin. Mi papá se llama Belvin Jaime. Y aquí oye, Pero las posibilidades de haberme casado les voy a contar esto y voy a acabar con esto casi, ahí va para la grabación. Sí, no tiene que quedar grabado.